Muy bien, entonces vamos a continuar esta parte 2 de la observación, que es donde estamos, ¿verdad? Inmersos. Recuerden que la hoja que ustedes tienen la vamos a usar, la pueden usar, pero pueden usar hojas anexas para hacer este trabajo de observación. Por ejemplo, aquí ponen la cita bíblica. Me voy a acercar a la cámara para que la vean un poquito. Ponen la cita bíblica. Yo no sé si pueden verla ahí. Bien, la cita bíblica. Aquí ponen entonces la pregunta interpretativa, que es la que estamos trabajando. Preguntas interpretativas que ustedes tengan. Pero aquí observación de asuntos muy importantes. Entonces, aquí la interpretación. Sin embargo, las preguntas interpretativas y la observación podemos juntarla en un solo cuadro de observación. Entonces, por ahora hay algunos datos históricos que hay que observar entre, entre, la, entre esa parte. Por ejemplo, algunos datos históricos que yo observé en mi observación fue que niegan a Jesucristo, niegan su soberanía, niegan el señorío de Cristo, también porque somos contienden, son contenciosos. Ya le dije la palabra ardientemente, porque hay que observarla. Son murmuradores, quejumbrosos, andan según sus propios deseos, hablan cosas infladas, son aduladores. Todo eso hay que observarlo. También hay que observar algunos puntos que tienen que ver con tienen que ver con la historia, que son puntos históricos. Por ejemplo, están en el Antiguo Testamento. Comienza diciendo, y son cosas importantes, algunos de ustedes que enviaron su tarea ya lo tienen ahí observado, pero para que comencemos entonces a interpretar. Luego, el trabajo de interpretación es ya de ustedes, no lo podemos hacer aquí por espacio y porque yo no puedo interpretar por ustedes. Tienen que usar, búsquense el diccionario bíblico ilustrado de Vila Esquaín. Ese le va a decir cuántos Judas hay, o pueden buscarlo en internet. Internet tiene muchísimos recursos muy importantes. Hay enciclopedias, hay muchas cosas en internet que usted puede conseguir. En la Biblia paralela se consigue ahí diccionarios, el griego, el hebreo, muchas cosas que usted puede buscar ahí. De todos modos, asegúrese de usar comentarios buenos, MacArthur, entre otros más, para buscar cosas. El interlineal de Unger, el manual bíblico de Unger, el interlineal no lo necesitamos, que ese es otro. Ese es para el idioma, del griego al español. Pero el manual bíblico de Unger es bien resumido, sintetizado, pero puede ayudarnos en algunas cosas. Sin embargo, el diccionario bíblico ilustrado es el más importante. Y los comentarios, el de MacArthur, es bien importante porque MacArthur es bien expositivo y es una persona que respeta la palabra de Dios y respeta a Dios. Entonces, hay otros diccionarios buenos también. De Judas pueden aparecer otros diccionarios. Yo tengo varios ahí, pero no hay que llenarse de diccionarios, sino un buen diccionario o enciclopedias. Entonces, un buen comentario de Judas puede buscar, un comentario de las epístolas también, para ver. Pero el hecho es que el asunto de Judas está en el diccionario bíblico ilustrado, me parece. Y les ahí, y hay cuántos Judas hay. Luego las otras palabras hay que irlas buscando en algunos libros específicos, que si pasa este asunto del coronavirus, que todavía se está manejando el asunto de qué es, de dónde viene, quién lo creó, la guerra económica que tienen las naciones, la guerra. Eso es un asunto totalmente desconocido para nosotros los de abajo, los pobres. Pero los ricos sabrán qué están haciendo con eso. Y supongo que eso va a tener un tiempo que va a pasar y nosotros no sabemos todavía, pero va a haber un tiempo en que va a pasar eso y que se va a controlar. Si podemos regresar a las aulas en tiempo en que nosotros todavía estemos en esta materia, y esperando que el Señor nos guarde a todos y cada uno con la sangre de su Hijo Jesucristo puesta como se ponía en el Antiguo Testamento, la sangre
del sacrificio del cordero en el quicial, en el dintel de la casa, para cuando pasara el ángel de la muerte no afectara a los hijos de Israel. Pues entonces que el Señor nos proteja también con su poder, con su fuerza, con sus ángeles, de estos virus, de este virus, de esta enfermedad y de todas las otras que pueden venir a afectarnos, y nos guarde para su reino. Pero si eso sucede, que regresamos, que yo pienso que sí, confiando en el Señor, regresamos a las aulas, entonces ahí yo puedo llevar los libros que uso y ponerlos todos ahí, entonces repartiendo la tarea y comenzar a observar. Ustedes ven cómo yo busco los datos y cómo lo desgloso y lo vacío en el papel, y luego cómo finalmente vamos a ordenar el sermón de la carta de Judas completa. Pero después que vaciemos todas las preguntas, las respondamos, pero con los libros y con la Biblia, no elucubrando con la gente que habla cosas y que no quiere fajarse a estudiar. Entonces tenemos que observar algunas cosas importantes. Por ejemplo, dice el verso 5 de Judas, ya yo le dije que hay que observar en el verso 4 libertinaje, gracia, todo eso. Pero el verso 5 dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, ahí está entonces Egipto, ahí está la historia de cuando el pueblo salió de Egipto, en 1440, 1444, y llegó 40 años después a Canaán. Ahí está eso, ese es un dato histórico, la historia del Éxodo, cuando inició el Éxodo, ¿verdad? Sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. La destrucción de los incrédulos cuando observaron la tierra de Canaán y no creyeron, todos los de 20 años en adelante fueron matados. El Señor dejó que perecieran. Solo los de 20 años abajo vivieron, los que creyeron. Entonces, eso tiene una doctrina teológica ahí que uno no tiene que enfatizar, pero regularmente nos enseña también que la gente, los adultos, tenemos la conciencia más dura que los jóvenes, que somos más difíciles de cambiar nuestra creencia. Un joven, pero eso ve que hay más jóvenes en las iglesias, muchas iglesias, y el joven se mueve más, es más fácil creer, más fácil estudiar. El anciano, el mayor, hay que dejarlo estrictamente todo como está. Cuando tú haces un cambio, pues se molesta. Los cambios son mejores para los jóvenes prosperan mucho más mentalmente. De todos modos, dice también, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Eso lo vi también observado en algunos de los trabajos de ustedes. ¿Qué son los ángeles que no guardaron su dignidad? ¿Y qué es la dignidad de los ángeles? Eso hay que, ¿verdad? Sino que abandonaron su propia morada. ¿Qué es que abandonaron su propia morada? Han sido guardados bajo oscuridad, en prisiones eternas. ¿Qué es guardado en oscuridad? ¿Qué son las prisiones eternas? Para el juicio del gran día. ¿Qué es el juicio del gran día? Todo eso, aquí hay como 5 observaciones. En primer lugar, los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Quiénes son esos ángeles? ¿Qué es guardar su dignidad? Que no guardaron su dignidad. ¿Qué es que abandonaron su morada? Su propia morada. La palabra propia, que es un enfático, es importante. ¿Qué es que Dios los ha guardado bajo oscuridad? ¿Qué es eso? ¿Qué es en prisiones eternas? ¿Qué es el juicio del gran día? Solo en ese verso hay mucha observación que hacer. Entonces comienza el verso 7 con más datos históricos, como Sodoma y Gomorra. La historia de Sodoma la conocen, pero ya sabemos que hay que ir a buscarla y leerla. Y las ciudades vecinas. Pues entonces no solamente Sodoma y Gomorra. Hay ciudades vecinas que perecieron, ese dato no lo teníamos. Las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ¿qué es fornicación ahí en eso? He ido en pos de vicios contra naturaleza. ¿Qué son vicios contra naturalezas? Fueron puestas, por ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Cómo el castigo del fuego eterno? Fueron al infierno, ya están en el infierno. ¿Qué pasó? Como ejemplo fue que fueron destruidas. Pero ¿cuáles fueron esas ciudades vecinas? Podemos investigar que había más ciudades. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. ¿Cuáles son estos soñadores? De aquellos que está hablando que entran encubiertamente. Pero esa es la respuesta. ¿Pero cuáles son estos soñadores? Lo que dice al principio, que se cuidan de los que entran encubiertamente, los que fueron destinados para condenación y perdición. No obstante, de la misma manera, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad. ¿Qué es mancillar la carne? ¿Qué es rechazar la autoridad? Y blasfeman de las potestades superiores.
¿Qué es eso? ¿Quiénes son las potestades superiores? ¿Y qué es blasfemar? Pero cuando el arcángel Miguel, ahí viene otro dato sumamente interesante, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. ¡Wow! Miguel contendía con el diablo disputando con él. ¿Qué es eso? O sea, no lo sabíamos, no estaba en otra porción de la palabra. Aunque en Daniel 10 hace alguna referencia, Apocalipsis 12, Daniel 34, Zacarías 3:2, alguna referencia parecida del ángel Miguel, cómo trabaja. El arcángel Miguel, perdón, que es el único arcángel que se menciona en la Biblia. Gabriel es un ángel. Dice que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, entonces hubo una disputa. Parece que el diablo quería sacar el cuerpo de Moisés y ponerlo para que lo adoren. No sé, pero hay que investigar. No se atrevió a proferir juicio de maldición. ¿Qué es eso de que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él? Sino que dijo: el Señor te reprenda. Que esa es la forma que debemos hacer. Entonces los que maldicen el diablo en las iglesias están mal. Entonces hay que hacer esa investigación, ¿no? y tener esas preguntas. Pero porque hay predicadores que se creen se pasan de la raya y dicen muchas cosas que la Biblia prohíbe. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. ¿Qué es eso? Eso hay que preguntarlo. ¿Qué es blasfemar? ¿Quiénes son los que blasfeman? Ya sabemos quiénes son, perdón. Los que menciona, los sujetos que menciona al principio. Pero ¿qué es lo que hacen cuando blasfeman? De cuantas cosas no conocen. Y las que por naturaleza conocen, ¿qué es lo que por naturaleza conocen? Se corrompen como animales irracionales. ¿Qué es eso de que se corrompen? ¿Cómo es? Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué es el camino de Caín? Ya lo sabemos, pero hay que hacer la pregunta. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Cuál fue el error de Balaam? Hay que leerlo. Y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cuál es la contradicción de Coré? Hay que leerlo. Esa pregunta también tiene que estar ahí. O sea, hay bastante observación. Vamos a parar aquí este video para subirlo. Y entonces vamos a hacer una tercera parte con la observación desde el verso 12 en adelante. Todavía queda mucho, no te detengas.